Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con... Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Resistidlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Gracias, Señor, porque por esa obra tan maravillosa hiciste la cruz. Ahora, Señor, a nosotros
delante de ti, doblar nuestro ser delante de ti, y en la noche de hoy abrir nuestros labios con acción de gracias, con cánticos a tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor, y que no nos has pasado por alto, sino que nos tienes aquí en tu templo, mostrados, adorándote, exaltando tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el que perseveras por nosotros. Y sé, Señor, que tú eres el que nos permites venir a adorarte. Señor, porque sabemos que ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada, Señor. Que tengamos, Señor, aflicción en nuestro cuerpo, alguna dolencia, alguna malestar, Señor. Aunque tengamos, Señor, cargas, preocupaciones, angustias, aunque tengamos cansancio, Señor, aunque tengamos alegría, venimos a ti, Señor, y tú no nos echas fuera. Tú nos recibes, Señor, y obras en cada una de nuestras vidas, conforme a tu voluntad. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están hoy aquí. De manera especial te entrego al oso, Señor, que seas tú tocando esa parte de su cuerpo que tiene malestar en este momento, para que obres en su cuerpo, Señor, que perfecciones en su debilidad. Por favor, te doy gracias porque sé que él ha comprendido que de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Te doy gracias. Gracias por Stephanie, por esta joven, Señor, que tú la convences día a día que mejor es estar en tus atrios que vivir fuera de ellos. Gracias por su vida, gracias por su cuerpo, por su salud, Señor. Y gracias porque sé, Señor, que tú has comenzado la buena obra en ella y la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de mi esposa, mi santa esposa, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Señor, porque sé que tú obras en su cuerpo, Señor, en su alma, su mente. Y permite, Señor, que se dé cuenta que separada de ti nada puede hacer. Que se enamore más de ti día a día, de tu palabra, Señor, de tu verdad. Te doy gracias. Gracias por la vida de Jordan, este joven, Señor, que tú has convencido, Señor, a través de tu palabra, que eres el Dios fiel, y que obras en su vida, Señor, en todas las áreas de su vida, dándole sabiduría para saber cómo hablar, para saber qué decir, para saber dónde ir. Gracias por mi abuela, Señor, porque sé, Señor, que tú las has convencido de que mejor es estar en tu templo, Señor, reunida con los hermanos junto en armonía, para exaltar y glorificar tu nombre que es sobre todo nombre. Gracias por su vida, Señor, gracias por su salud, gracias, Señor, porque a ti les conviene. Y sé, Señor, que tú serás esa sombra a su mano derecha, y que el sol no la fatigará de día ni la luna de noche. Te doy gracias. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano, de Daniel. Bendícelo, Señor. Bendice su vida, Señor. Bendice, Señor, sus sueños, sus metas,
que se deleite cada día más en ti, en tu verdad. Por favor. Gracias por ayudar a mi Padre, Señor, pastor de la congregación. Gracias porque tú le das sabiduría, Señor, día a día. A pesar de todas las preocupaciones, cargas, Señor, que vienen, a pesar de todo, Señor, tú le das sabiduría para saber cómo actuar y para estar pegado a ti, a tu verdad, Señor, sabiendo que separado de ti nada puede hacer. No nos dejes desviar a la derecha ni a la izquierda, Señor, como pastores de la iglesia, sino ayúdanos a llevar siempre tu rebaño, Señor, conforme a tu palabra. Por favor. Gracias por ella, mi madre, Señor. Gracias, Señor, por esa cesárea que ha edificado su casa. Bendícela, Señor, todos los días de su vida, bendícela. Igualmente, dale sabiduría para todas las áreas, Señor, que ella se desenvuelve, por todas las preocupaciones, angustias, Señor, pero que encuentre ese reposo en ti. Encuentre ese reposo en ti. Te doy gracias. Porque una de las evidencias que encontramos en ese reposo en ti, Señor, es que lo tienes aquí, postrados, Señor, postrados ante ti, postrados, Señor, ante tu precioso nombre, que es sobre todo nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Llevo la predicación de la noche de hoy para que seas tú, Señor, hablando a través del predicador, no hablando con sabiduría humana, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, usándolo en tu verdad, palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muy buenas noches. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Hace rato no me daban el espacio para compartir un jueves. Pero bien. Qué privilegio que Dios ha levantado varones en nuestra iglesia. Es un privilegio que varones esforzados y valientes para el estudio de su palabra y que desde muy joven han visto que mejor es estar pegado a la palabra del Señor y entregan su vida a ese servicio, a ese entrenarse día a día para la expansión de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Timoteo. Libro de Timoteo. Yo sé que muchos dirán, pero Timoteo lo estamos viendo los domingos. Sí, la reunión del jueves es igual de importante que la reunión del domingo, porque se va a hablar de la palabra de Dios. Primera de Timoteo, el libro que estamos estudiando. Que se va a hablar del mismo Dios verdadero, de su nombre, de su gloria, de todo el consejo que Él ha dejado, que está revelado en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 17 al 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 25. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Amado Señor, me presento una vez más delante de ti. Tú sabes, Señor, que siempre me presento como ese vil pecador, ese gusano de la tierra, Señor, pero que a ti te ha placido colocar en esta noche aquí, delante de tu pueblo, Señor, para llevar tu palabra. Yo sé, Señor, que no voy a hablar yo, sino que vas a hablar tú a través mío. Ayúdame, Señor, a exponer fielmente tu verdad. Por favor, no me deje desviarme ni a la derecha ni a la izquierda de tu palabra. Guarda y conserva nuestro pie del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como podemos darnos cuenta, esta es la tercera predicación que vamos a hablar acerca de los tratos con los pastores. No hemos salido del versículo 17 y hoy no vamos a salir del versículo 17. Vamos a salir un poco, vamos a trabajar hasta el versículo 18. La predicación de hoy se va a centrar en el versículo 17 y 18, que dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozar al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los domingos que he estado predicando hemos visto las regulaciones generales acerca del trato con los pastores que nos muestra versículo 17, y nos hemos enfocado solo en el versículo 17, y hemos podido aprender qué significa ser pastor y cuál es el oficio de un pastor. Espero que a estas alturas no tengamos duda de cuál es el oficio de un pastor, ¿cierto? Espero que con mi iglesia no la tengamos, porque llevamos 2 domingos viendo y trabajando este tema, y hoy jueves vamos a enfocarnos ya un poco más a fondo de ya las regulaciones específicas, y una es el salario de los pastores, y ese va a ser el desarrollo de todo el tema de hoy, regulación tocante acerca del salario de los pastores. Es un tema difícil, es un tema complicado, pero es un tema que está en la Escritura. Y como está en la Escritura, se debe que enseñar como todo el consejo de Dios que ha dejado en su bendita palabra. Y se hace difícil o complicado es lastimosamente por la situación que se vive hoy en día con los pastores evangélicos, lastimosamente, que hacen mal uso, o mejor dicho, voy a utilizar la palabra específica, que roban a la iglesia. Y por tal razón la gente cree que por ellos todos, ¿qué? Son ladrones. Sí, todos son ladrones. Al punto de decir, si usted está desempleado y no tiene nada que hacer, y si no tiene un recurso extra, pues abra una iglesia y verá que le va a ir bien. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que toman la fe como un negocio. Y hay que tener mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado. Y es lo que vamos a ver la noche de hoy. El trabajador, el pastor, ¿es digno de su salario? Sí, sí, pero hay que tener cuidado, porque el apóstol Pablo pone ciertas regulaciones referente a ese salario. Y debemos que tener cuidado porque la misma Escritura nos dice que nosotros no tenemos que ser avaros, ni debemos que querer ganancias deshonestas, ni mucho menos comercializar la fe, como se ve hoy en día.
Por eso es un tema un poco delicado. Pero vamos a entrar en materia. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. ¿Cierto? Y es como arranca el apóstol Pablo en el versículo 17. ¿Bien? Mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y enseñar. A esta altura ya deberíamos casi tener memorizado el versículo 17. En predicar y enseñar. La palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo y que quiero que resaltemos es la palabra honor. La palabra honor. Y vamos a resaltar esta palabra honor. ¿Por qué razón? Porque esta palabra honor se traduce en el griego o quiere significar una consideración o como se va a utilizar en muchos pasajes del Nuevo Testamento como un precio. Un precio. O sea, que los pastores son dignos ¿de qué? De su precio, de su salario. Pero ahorita vamos a ver por qué esta palabra se considera como consideración o como precio. Y es el mismo término que se utiliza en el Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Versículo 6. Mateo capítulo 27, versículo 6. ¿Estamos todos ahí? Mateo capítulo 27, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es que es precio de sangre. Aquí nosotros sabemos el contexto de este pasaje de Mateo 27, que es cuando, ¿quién? Judas, pues lleno de remordimiento, va hacia los sacerdotes y le devuelve las monedas, los cuales le habían pagado por entregar a Jesús. Y sabía que esas monedas era ¿qué? Precio o era honrosas. ¿Por qué? Porque con esas monedas, ¿qué habían hecho? Habían comprado, habían pagado sangre inocente. O sea que esa sangre inocente tenía ¿qué? Precio para ellos. Bien, y esta palabra precio que se utiliza aquí es la misma que se está utilizando en 1 Timoteo como honor. Bien, versículo 9 del mismo capítulo. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Dos veces utiliza la misma palabra precio, haciendo referencia a que tenía valor, En 1 Timoteo, pues estamos viéndola y vamos a ir a Hechos, capítulo 4. Otra vez nos repite la palabra precio, utilizando el lenguaje griego de honor. Bien, Hechos, capítulo 4. Versículo 34. Dice la palabra de Dios: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Aquí sabemos el contexto, que ¿cuál era? Exacto, los bienes en común o la repartición en común. Acordémonos que en este contexto no había pobreza como tal. ¿Por qué razón? Porque todos vendían sus propiedades y todos repartían el precio de la heredad entre todos. ¿Bien? O sea, no había como una pobreza como tal, sino que había una igualdad económica en ese sentido. Y utiliza nuevamente la palabra precio. Bien, vemos que la palabra honor que estamos viendo en 1 Timoteo capítulo 5, pues sencillamente es una palabra que se repite en el Nuevo Testamento con su abreviación o con su respectivo nombre como precio. También se utiliza como honra y la vemos en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 3. ¿Qué dice? Ok, y ya vimos esta porción, gracias.
que cuando dice honra a las viudas que de verdad lo son, está haciendo referencia a qué. No, sí, al sustento. Gracias. La palabra honra está haciendo referencia al sustento, tanto el sustento físico, tanto el sustento espiritual como el sustento físico monetario. Bien, al punto que la iglesia, si llega a tener una viuda que de verdad es viuda, pues tiene que sustentarla en todo. En todos, exactamente. Entonces vemos que aquí, pues sencillamente está haciendo una referencia a dinero. ¿Y cómo sabemos que está haciendo referencia a dinero? Pues versículo 18. El apóstol Pablo no nos hace esperar mucho, sino que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, ¿qué dice? Muy bien. Muy bien. Sí, 17 y 18. 1 de Timoteo. Sí, señora. Muy bien, entonces aquí ya vemos que la palabra honor hace referencia a qué. El apóstol Pablo de una vez no deja la imaginación, como muchos piensan, porque muchos dicen, no, pero no, pues sencillamente yo trato bien a mi pastor, yo lo respeto, yo todo, y ya. Con eso lo estoy honrando, ¿no? Sino que de una vez introduce el término de qué, de su salario, de sustento monetario. Al punto que cuando la Biblia habla del primer mandamiento con promesa, que ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Ese honrar a tu padre y a tu madre, ¿a qué hace referencia? También habla del sustento. También habla del sustento. Cuando ya los padres no puedan, el hijo está en el deber de sustentar a sus padres en todo. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo pues sencillamente está utilizando esta terminología para hacer referencia y decir a la iglesia: iglesia, mucho cuidado, porque deben honrar a sus pastores. ¿Honrarlo cómo? Monetariamente. Monetariamente. Y algo interesante, la palabra honor que utiliza el apóstol Pablo, de esa palabra viene el término honorario. Y el término honorario, ¿a qué hace referencia? A la paga. Uno trabaja y espera ¿qué? Una paga. El honorario, o la paga de ese trabajo que ha desempeñado. Por tal razón, el apóstol Pablo, el versículo 17, no solamente dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor. No solamente queda esa parte. Aunque simplemente por gobernar bien, la iglesia ya está haciendo un trabajo, ¿cierto? No necesita uno ser el estudioso más estudioso para decir, pues si está gobernando, pues está haciendo un trabajo, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo, para no dejar duda, lo especifica: mayormente los que trabajan en qué? En predicar y enseñar, trabajan. Lastimosamente los pastores hoy en día, como decía en la introducción, han querido vivir vidas de ricos a costilla de la iglesia, ¿cierto? Y eso es lo que ha llevado como al descuido, como a la desconfianza de este oficio pastoral. Gracias. ¿Por qué razón? Porque sencillamente uno de los últimos escándalos que ha surgido es uno de los pastores, que le construyó una mansión a su perro con aire acondicionado y todo. Sí, es uno de los últimos escándalos que ha habido de los pastores millonarios. O sea, la Biblia sí dice, la iglesia cuide de sus pastores, hónrelos, en el sentido, y vamos a ver más adelante, en el sentido de que no necesite buscar algo más, sino que su trabajo sea ¿qué? El de predicar, el que gobierna bien, el predicar y enseñar, ¿cierto? ¿Cómo? De tiempo completo, exacto. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan cuando estaba viendo la necesidad de las viudas en Hechos, ¿cierto? ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Qué dijeron?
no es lícito o no es bueno, pues ¿cómo se nos va a ocurrir dejar la predicación? ¿Por qué? Por ir a atender a las mesas. O sea, no es malo ir a atender a los necesitados, pero es que su oficio, ¿cuál era? El de prepararse y enseñar. O sea que necesitaba estar concentrados en esa labor que está haciendo. De igual manera, los pastores hoy en día deben estar concentrados ¿en qué? En esa labor que están desarrollando. Vuelvo y digo, que gobierne bien y que trabaje en enseñar, en predicar y enseñar. Que ya eso lo vimos, lo hemos visto anteriormente. Pablo aquí le está diciendo sencillamente a la iglesia sostenga a sus pastores. Y lo vamos a ver en el transcurso de la predicación, que esto no es algo nuevo, que este deber de la iglesia no es algo nuevo. Sencillamente este deber de la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque muchos dirían, no, pero es que eso es algo que está solo escrito aquí en de Pablo, ¿no? Tiene una trayectoria en el cual los encargados del templo, de la administración de la palabra, del gobernar la iglesia de Dios, deben vivir ¿de qué? De su trabajo. De su trabajo. Es que la gente no ve como trabajo el oficio pastoral. Eso es lo que pasa. No ve como trabajo el oficio pastoral. Ve como trabajo médicos, abogados, ingenieros, profesores, odontóloga, que aquí la tenemos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero como la labor como pastor no la ven como trabajo. Y es un error. Y les voy a pedir un sencillo ejemplo. ¿Qué tal? Aquí que tenemos la odontóloga, futura odontóloga. Voy a dejarlo descansar. Que tenemos aquí la futura odontóloga. ¿Qué tal que tú abrieras tu consultorio, ¿cierto? Y que trabajara gratis, digamos de 8 a 2 de la tarde, ¿cierto? Y entonces de 4, para que descanse unos tiempitos, que es 4 a 8 de la noche salir a la calle a pedir para sustentarse. ¿Cómo lo ve? ¿Justo? No es justo, ¿cierto? De igual forma, en muchas ocasiones ha pasado eso con pastores. Que literalmente sus hijos se sientan a la mesa y le dicen, papá, hoy otra vez vamos a ayunar, porque no tienen nada que ponerle delante de la mesa. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no ve como oficio esta labor, como un trabajo esta labor, no la ve. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Es un trabajo. Es un trabajo. Y muchos enseñan que un pastor no debe cobrar un salario por su trabajo en la iglesia, porque se vuelve un asalariado. Ahorita vamos a ver la diferencia del asalariado. Que se vuelve un asalariado. Muchos dicen que los pastores deben vivir por fe. Que lo que la persona le quiera dar en el día, que con eso debe subsistir. Bueno, déjeme decirle que ese es un pensamiento totalmente errado. Totalmente errado. Porque es, como les decía, en el Antiguo Testamento y a través de cada vez que se para aquí a pedir los diezmos, las personas que se comparan acá, han demostrado bíblicamente que el Antiguo Testamento, la orden para los levitas, ¿cuál fue? Ustedes se van a dedicar ¿a qué? Al sacerdocio, ya. ¿A ellos se les fue dado tierra? No. ¿Se les fue dado heredad? No. ¿A ellos qué se les fue dado a los levitas? El diezmo de las demás tribus. Ellos subsistían del diezmo de las demás tribus. Pero ellos no estaban encargados de ir a trabajar la tierra. Ellos no estaban encargados de ir a cuidar el ganado, las ovejas, ¿no? La labor de ellos, ¿cuál era? Sencillamente dedicarse a la predicación, al servicio del templo. Ese era su trabajo. Y por ese trabajo le pagaban.
Claro, el diezmo era el pago. Y otro punto, ¿por qué está mal ese pensamiento de hace rato? Sencillamente porque no solo los pastores son los que debemos vivir por fe, sino toda la iglesia debe vivir por fe. Entonces, en ese punto, iglesia, cuando le vayan a repagar el salario, digan, no lo recibo, porque voy a vivir por fe. ¿Qué tal? ¿Qué dice 2 Corintios 5:7? Exacto, mira, ahí lo tenemos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Esta orden de 2 Corintios 5:7 es solo para los pastores? No, es para toda la iglesia. Para toda la iglesia. O sea que el pensamiento que solo los pastores debemos vivir por fe, pues es un pensamiento ¿cómo? Errado. Pero como eso no resta la parte humana que necesita comer, Exacto. vestir, necesita un té, para un servicio. Exacto. Entonces, Es la otra cara del ser humano. exacto. Eso es algo que Dios ha estipulado, y lo hermoso de Dios es que Dios no solamente se preocupa por el alma, sino también se preocupa por qué, por su cuerpo, por su estado físico, por el sustento, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un pastor que por su labor tiene un salario a un pastor asalariado? Y un pastor asalariado lo podemos identificar muy fácilmente, porque el pastor asalariado es el que va, pero siempre y cuando la paga que va a obtener sea como, sea buena. O sea, no me muevo si no hay plata económica. Exactamente. Como un artista, gracias. Como un artista. Un artista va a una presentación, ¿es por qué? Porque le han pagado. Pues sí, pero pues tienen el objetivo tiene algo trasfondo, pero por lo general siempre le pagan. Por lo general siempre le pagan. Y un pastor asalariado es ese. Yo voy allá, les cuido, les predico, todo, pero bueno, ¿cuánto me van a dar? Y es que ya ¿De cuánto estamos hablando? Sí. no, ya hay tarifa, pero ¿cómo quiere que le dé la predica de cuánto? ¿De tantos a tantos pesos? Le hago de exorcismo y show. De tanta plata le hago por la tarde y por no me quede así. Ese es un pastor asalariado. El que no se preocupa por el alma de las ovejas, sino que se preocupa por qué, por su bolsillo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, esto no. Esto no. Y son las iglesias donde pasa a tener plata, entonces no importa, este es su reloj. No importa, gastar plata como le diga a la tarjeta de crédito y acá te hacemos una transacción. Y etcétera. Y hay muchos ejemplos, y ustedes conocen muchos ejemplos de pastores asalariados. Ahora bien, ¿qué está diciendo? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, ¿cierto? Y versículo 18, pues la escritura dice, y algo interesante que aquí hace el apóstol Pablo, que es inspirado por Dios, es que cita que las mismas escrituras. Este término que utiliza aquí el apóstol Pablo, pues la escritura dice, lo hace para reafirmar la inspiración total de la escritura, ¿cierto? Porque más adelante vemos que el mismo apóstol Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, al utilizar esta introducción, pues la escritura dice, está diciendo, mire, lo que está escrito es verdad. Y por eso yo lo utilizo. Lo toma como referencia de apoyo, afirmando que lo que él va a hablar ya está escrito y es inspirado por Dios. Pues la escritura dice que no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Utiliza dos versículos para uno solo. En este versículo 18 está introduciendo o colocó dos versículos en uno. Y vamos a ver el primero. Vamos a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver si es la primera parte.
No, Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando qué? Cuando trillare. ¿Es lo mismo que está hablando en 1 Timoteo 5:18? Ok. Bien. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué razón? Porque este capítulo 25 está enmarcado dentro de unas leyes. Y las leyes no comienzan en el capítulo 25, sino que comienza desde el capítulo 23. Vamos a un momento al capítulo 23 y vamos a mirar el versículo 15. Pero ahí mismo en Deuteronomio. Sí, ahí mismo en Deuteronomio. Perdón, sí, 23:15, sí, 23:15. ¿Qué titulito tiene arriba? Leyes humanitarias. Muy bien. Desde el capítulo 23:15 hasta el capítulo 25:16 va las leyes humanitarias. Leyes humanitarias hasta el versículo 16 del capítulo 25. ¿Qué quiere decir? Pues entonces, ¿por qué entra el buey aquí en este contexto? Y más adelante vamos a ver por qué entra el buey en este contexto. Ahora vamos a ver la segunda parte. Lucas capítulo 10. Esta la vamos a desarrollar. Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas capítulo 10, versículo 7. ¿Lo tienes? Léelo, por favor. No cambien de una casa a otra, quédense en el lugar, coman y beban lo que les den. Nunca duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Gracias, voy a leer Reina Valera. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Cierto? No os paséis de casa en casa. Bien, vemos que aquí nuevamente encontramos la segunda parte de lo que está hablando el versículo 18 de 1 Timoteo 5. La primera, no pondrás bozal al buey que trilla, y la segunda, el obrero es digno de su salario. Pero vemos que la primera parte está dentro de las leyes humanitarias, pero toman referencia a un animal. ¿Será que se está enfocando en el animal? No. Exactamente. Y vamos a verla. ¿Qué nos la explica la misma escritura? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9. Sí, señor. 1 Corintios capítulo 9, versículos 9 y 10. Léelo, por favor. 9, 9 y 10. Porque la ley de Moisés está escrita: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza de Adán, el que hará, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si se da de vosotros lo material. Exacto, gracias. Y ahorita vamos a seguir desarrollando este pasaje paralelamente, porque este pasaje es bien importante también en este sentido. Bien, es muy simple, el apóstol Pablo lo dice, es muy simple. No está hablando del animal, lo toma como referencia. ¿Por qué? Porque dice, si Dios tiene cuidado de un animal, ¿no tendrá cuidado de ustedes? Claro que sí, ¿cierto? Claro que sí. Y este ejemplo lo coloca porque anteriormente los judíos y la gente común colocaba a trillar los bueyes, y por lo general siempre le colocaban el pasto para que vaya comiendo y vaya trabajando. Pero había otras personas que le ponían el bozal para que el buey no comiera, sino que simplemente quisiera. Trabajara y trabajara y trabajara y trabajara. Entonces, por eso el apóstol Pablo en Timoteo lo toma como referencia, porque para muchas personas, sus pastores simplemente tienen que hacer ¿qué? Trabajar y trabajar y trabajar y trabajar con el bozal. Y trabajen para que no coman. No es que no tienen derecho, sino simplemente trabajen. Por eso continúa y toma referencia a Lucas capítulo 10 y le dice, es que el obrero es digno de su salario. Y si vemos Lucas capítulo 10, está hablando de la misión de los 70, de la misión de los 70, y es cuando habla
entrando un poco en contexto de Lucas, le dice, el mismo Señor Jesucristo le dice a los discípulos, que en ese entonces están los 70, le dice, mire, vayan y prediquen, pero no se detengan a saludar. No era porque fueran odiosos, sino que los saludos judíos anteriormente duraban mucho tiempo. Y ellos, la labor de ellos era ir a compartir. Entonces, vayan y prediquen, y donde lleguen, digan paz. Y si la paz es otorgada, pues sencillamente quédese en esa casa y comparta. No lleven sustento alguno. El mismo Señor le da la orden, no lleven sustento alguno. ¿Por qué razón? Porque donde reciban su trabajo, ellos lo deben que sustentar. ¿Su merced que está con Lucas? Eso no es. Las personas que recibían el trabajo de los discípulos tenían que sustentar a los discípulos. La iglesia que recibe el trabajo de sus pastores, pues está en la obligación de ¿qué? De sustentar a sus pastores. De sustentar a sus pastores. Los pastores no han de vivir de la caridad pública. No. Ni nosotros estamos en la obligación de decirle, ay, mire, es que estamos pasando por estas y estas y estas y esta necesidad. Ay, no, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es predicar. Dios no nos ha puesto como limosneros. Por algo dice, el obrero es digno ¿de qué? De su salario. De su salario. Ahí mismo en 1 Corintios 9, vamos a leer desde el versículo 7, ahora, hasta el versículo 14. Leo para ustedes. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensas? ¿De aquí quién ha prestado servicio militar? Aparte de Alonso. Bueno, Alonso, sí, lo voy a coger de ejemplo, Alonso. Del 7 a 14, pero díselo del 7. Alonso, usted cuando prestó servicio militar, cuando usted fue allá a la Marina, ¿usted de su bolsillo le tocó sacarlo para los uniformes, para la comida, para el armamento, para todo eso? Ah, ok, muy bien. Es algo ilógico, es un ejemplo que coloca aquí el apóstol Pablo. Es una pregunta retórica. ¿Algún soldado, para cuando va a prestar servicio, será que coloca en su bolsillo? No, ¿eso quién se lo paga? El Estado, ¿cierto? Y seguimos. ¿Quién planta viña y no come su fruto? Ahora, aquí sí hay varios que han trabajado con la tierra, ¿cierto? Y sabemos de la labor de la tierra. ¿Quién trabaja la tierra para no alimentarse? A ver, no, sí, a veces ocurren los desastres naturales. Exacto, bien sea para alimentarse o bien sea para vender y sacar ganancia de ese trabajo. Es para sustento, ¿cierto? Exactamente, es para el sustento. Bien, y sigue. Es que el apóstol Pablo es bien interesante aquí en este texto. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nosotros cuando estuvimos con mi esposa en Boyacá y estábamos allá, estuvimos con cómo ordeñaban y todo, y pues esa gente ¿qué hace? Toma de su trabajo, claro, para ellos es lícito sacar una porción de lo que es para el uso personal de ellos. No, es lícito, porque por algo están trabajando. Y le dice el apóstol Pablo, le es permitido y es lícito. Y para los que trabajan en la ganadería, en ordeñar, es lícito. Sigue. 8. Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Bien.
¿Y por qué para aquí? Porque el contexto de todo esto, de toda esta porción, es referente al salario ¿de qué? De los pastores, del obrero. Porque aquí estás hablando de los derechos de los apóstoles. Queriendo decir que ellos también tenían derecho ¿de qué? De ese sustento. Y la iglesia primitiva tenía esa conciencia de ese derecho que ellos tenían y eran muy generosos, al punto de que los falsos profetas deseaban ese punto de maestros o pastores, porque sabían que el sustento como era bueno. Por eso el apóstol Pablo advierte, no, en su mente no esté en ganancias deshonestas, no estén en sacarle provecho al pueblo. Ahorita vamos a ver las citas. No lo esté. Porque si él dice que no lo esté, ¿es por qué? Porque en ese entonces sí era codiciable ese puesto. Pero hoy en día, bueno, en algunos casos sí. En otros pues dice, pero qué locura que vayan a codiciar mi puesto. Pero seguimos. Vamos en el 10, pasamos al 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo que, lo material. Está haciendo, nosotros les hacemos un trabajo, pues sencillamente, ¿qué tenemos derecho? Del pago de ese trabajo. Fácil, sigue. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Gardner Spring, en su libro El poder del púlpito, dice, los hombres, y voy a leerlo literal, los hombres son tardos para entender que ellos están en deuda con sus maestros espirituales, tomado de este versículo. Sigue, ellos no dudan en dar buena compensación a sus abogados, a sus médicos, a sus ingenieros, a sus veterinarios, a todos. Mas, sin embargo, no tienen mucho sentimiento de culpa si retienen a sus guías espirituales una compensación adecuada. Y lo toma del versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Y esto sucede porque no comprende la labor del ministerio pastoral. ¿Lo ven así? No le dan el valor que tiene la predicación de la palabra. No les da el valor. Continúo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿Qué más? En el caso, por ejemplo, de los pastores que están de tiempo completo, ¿qué más labor? ¿De dónde más? Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que hagan, que vivan del Evangelio. Muchos han convertido este versículo de la siguiente manera. Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el Evangelio que se mueran del Evangelio. Porque no dan. Pero el versículo dice, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 15. Porque yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca, antes que nadie desvanezca está mi gloria. El apóstol Pablo, y vamos a ver más adelante otra porción más, muestra una y otra vez la importancia de qué? Del salario de los pastores. Cuando una iglesia tiene en poco la remuneración de sus pastores,
en poco la remuneración de sus pastores, es porque tiene en poco el Evangelio. Vuelvo y repito, cuando una iglesia tiene en poco la remuneración de sus pastores, es porque tiene en poco el Evangelio. Y algo muy cierto, uno como pastor, claro, se debe que esforzar para preparar buenos sermones. Para uno preparar buenos sermones necesita material ¿de qué? De estudio. O si no, puede cometer errores, ¿cierto? Hace poco hemos estado consultando con mi papá para unas Biblias. Y la más barata, no baja de 150, como 150.000 pesos. La más barata, que la Biblia, estamos hablando de la Biblia de la Reforma, una Biblia comentada de estudio bien interesante. La más barata no baja de 150. La herencia de la Reforma, porque es de la Reina Valera. La que es totalmente lo que es la Biblia de la Reforma, es la versión de las Américas. Esa, la más barata, vale como 370.000 pesos. La de Sproul. Vale como 370.000. Así, solo voy a ponerle un ejemplo de precio. Muchos dicen, no, pero para estar el internet. Listo, sí, está el internet. Mensualmente uno tiene que pagar internet. Y si no tiene, pues ¿qué pasa? Se lo mochan. Claro, lo cortan. ¿Y cómo va a ser? Hace poco, escuchando yo a un pastor, fui a visitar a una iglesia y la iglesia le exigía a su pastor buenos sermones, pero la iglesia no le daba a su pastor, ni siquiera para un material de estudio. Entonces, ¿cómo va a preparar este varón buenos sermones? Solo para colocarles un ejemplo. Para muchos, cualquier cosa es mucho más importante que la predicación del Evangelio. Cualquier cosa es mucho más importante que la predicación del Evangelio. Toman el Evangelio como que un requisito. Soy cristiano, voy los domingos, voy los jueves, ya cumplí. Y de ahí para allá que se defienda como pueda. El pastor de todos modos debe sí o sí el domingo tener un buen sermón. Pero muchas veces las preocupaciones distraen, las angustias distraen, el no tener que comer distrae, el no tener material de estudio distrae. ¿Cómo ese varón va a preparar un buen sermón si su cabeza está en todos los lugares? No estoy diciendo que no viva por fe, porque estoy más que seguro que pasa horas en oración. Pero el hambre no da espera. Y de todo modo Dios suple. Dios es tan fiel que Dios suple. Filipenses capítulo 4. Versículos 16 y 17. Filipenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Por qué tomo este versículo? Para que se den cuenta, iglesia, que la iglesia que se preocupa por sus pastores no solamente van a recibir buena alimentación espiritual, sino que de Dios va a recibir ¿qué? Recompensa. Recompensa. El apóstol Pablo que dice, no es que yo busque dádivas para mí, no la estaba buscando, sino que estoy buscando frutos que abunden ¿a qué? A su cuenta, a su cuenta. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 40 y 41. Mateo capítulo 10, versículo 40 y 41.
Dice Reina Valera: el que a vosotros recibís, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Iglesia, Dios bendice a su iglesia cuando su iglesia tiene en alta estima el trabajo de sus pastores. Dios bendice a su iglesia cuando la iglesia tiene en alta estima el trabajo de sus pastores. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 5. Muchos en este momento de la predicación podrán decir: listo, ya comprendí que hay que remunerar, ¿cierto? Hay que dar. Bien, pero ahora vamos a ver cómo hay que remunerar. Porque no es simplemente remunerar porque sí, sino que el apóstol Pablo da la especificación, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, ¿por qué? De doble, ahorita vamos a ver la palabra doble, honor. La palabra doble que está en nuestro texto, lo que hace o lo que referencia es que sea amplio. Amplio. Y ese término es utilizado bien sea para mal o bien sea para bien. Ese doble o esa amplitud. Y vamos a ver el ejemplo para mal. Primero, vayamos a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 15. Mateo capítulo 23, versículo 15. Dice la palabra de Dios: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces. Es doble. 2 veces. Más hijos del infierno que vosotros. Para mal. Lo que hace este doble o 2 veces en la Biblia, lo que hace referencia es una amplitud. Amplía más. Ahora para bien, Apocalipsis 18. Apocalipsis capítulo 18, versículo 6. Dice la palabra de Dios: dale a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Perdón, aquí también es para mal porque aquí está haciendo referencia a la caída de Babilonia. Me equivoqué. Aquí también es para mal. Y hace referencia a que cuando cae la gran Babilonia, ¿y qué le dice? ¿Cómo va a ser la recompensa de ella? Doble. Doble mal. El juicio para ella. Doble mal. ¿Por qué? Por el mal que ella ha hecho. Por el mal que ella ha hecho. O sea que aquí lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: mire, para no ir más, pues sencillamente que la recompensa sea generosa. Generosa. Que la recompensa sea generosa. Que así como ustedes viven, que puedan vivir sus pastores. Es el punto que hay que llegar. Y es lo que habla Gálatas capítulo 6. Aquí es importante aclarar nuevamente que los pastores no debemos vivir como personas adineradas o querer enriquecernos en extravagancia, gracias. No, a eso no nos ha llamado el Señor, ni es nuestro oficio. La misma Escritura habla en contra de ellos, y es lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:3, ¿qué dice?
1 Timoteo 3:3. ¿Qué dice? Léalo, por favor. No adorno, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Gracias. Y 1 Timoteo 6:5. Primera, Sí, 1 Timoteo 6:5. Dice 6:5. Y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Gracias. Pues todo el contexto empieza desde el 3, versículo 3, que habla de la impiedad, de la piedad y contentamiento, y habla de aquellos varones que toman la piedad como fuente de ganancia deshonesta, ¿cierto? Entonces vemos que la Biblia es muy enfática y dice, tengan cuidado a eso, tengan cuidado a eso. Y vuelvo y repito, lo dice en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, pues la gente daba y daba a sus pastores. Entonces, sus pastores o los maestros llegaban no, pues, digo, sabroso. Y pues, lastimosamente eso ha pasado hoy en día también. Pero vemos que la gente da más, con más generosidad cuando es en el error. Cuando está en el error. Cuando los están engañando, cuando los están robando, es cuando la gente da y prefieren quedarse en la ruina completa, pero que sus líderes estén bien. Pero cuando se le enseña la verdad, si yo estoy bien, todos están bien. Hay que tener cuidado, cuidado. Volvamos a 1 Corintios capítulo 9. ¿Qué tan doble tiene que ser la honra hacia los pastores? 1 Corintios capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 3. Bueno, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. No soy apóstol, no soy libre. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí se le está dirigiendo a la iglesia de Corintio sin, como decimos nosotros, sin pelos en la lengua el apóstol Pablo. Porque pues estaba reafirmando su apostolado, porque muchos dudaban de que él era apóstol. O sea, aquí lo está diciendo, y mire, y para evidencia, ustedes son mis sellos, porque ustedes son mis hijos en el Señor. Ahora vamos a ver qué tienen que ser los hijos. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Contra los que acusan a los pastores, esta es la defensa. Para los que dicen que se enriquecen por los diezmos de la iglesia, que se van a volver locos, que no van a saber cómo administrar, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Nosotros no tenemos derecho a alimentarnos? Claro. Y eso se va plata. Lo que sabemos de mercado, lo que ya aquí que la gran mayoría mercamos, me incluyo, sabemos que 50.000 pesos hoy en día no alcanza para nada en un mercado. La comida está muy costosa. Usted sale con 50.000 pesos y llega con una bolsita de 3 libras a la mitad. Sigue. A no ser que compre los rollos de papel higiénico, ¿no? Esos que hacen bulto, entonces ahí sí llega con más. Sigue. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Y aquí está el punto. El apóstol Pablo está diciendo, vea, yo no tengo derecho de casarme. ¿Tenía o no tenía derecho de casarse? Claro que sí. Él tenía derecho de casarse, ¿cierto? El punto es que el sustento que la iglesia da a los pastores tiene que alcanzar hasta ¿para qué? Para su hogar, para su mujer. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
Vea, yo no tengo derecho de casarme. Bueno, digamos que tengo derecho de comer, pero no tengo derecho de casarme. Claro que sí. O sea que ese sustento alcance para sostener ¿a qué? A su mujer. Y una mujer no es económica. Al punto de que el apóstol Pablo dice, vea, los otros apóstoles se casaron. Los hermanos del Señor se casaron. Yo también tengo derecho de casarme. Y tengo derecho de que mi esposa me sirva como ayuda idónea. Este es el punto en que, acordémonos que el ministerio esencial de la mujer, ¿dónde es? En el hogar. O sea, Pablo está diciendo, mire, mi esposa no tiene que buscar un trabajo extra para sostener mi hogar. Porque mi trabajo debe para sostener mi hogar. Lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y sigue. Versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y sigue la lectura hasta donde hemos llegado. O sea, el punto es que el sustento debe alcanzar hasta para el sustento del hogar. Cuando está la pareja, bien, la pareja. Cuando llegan los hijos, ¿será que incrementa el gasto? Y si van creciendo, incrementa más. Incrementa más. Los gastos mayor, las obligaciones son mayores, las responsabilidades son mayores. Por eso el obrero es digno de su trabajo. De su salario. De su salario. Aquí debemos que tener algo en cuenta, iglesia, que no existe un oficio más digno y más honroso ni más importante que el del predicar el evangelio. No existe. Así la gente lo vea como lo más desagradable. Como que, ¿usted quiere ser pastor? ¿O usted es pastor? Ya lo sabía. Él no tenía mediocre desde pequeño. No tenía nada, no, ya le figuró. No. Cuando se predica todo el consejo de Dios, fielmente, iglesia, no existe un oficio más digno, ni más honroso, ni más importante. No lo existe. Yo me acuerdo, cuando yo estaba en el colegio, estaba haciendo séptimo. Y una vez nos preguntaron, ¿qué queríamos hacer cuando fuéramos grandes? Yo dije, yo quiero ser pastor. Todos se burlaron. Todos se burlaron. Hasta la profesora se burló. Eso se llama bullying, sí. Hoy en día sería bullying, entonces no le existía el bullying. No se le decía bullying. Lo curioso es que después fui creciendo y dije, no, pastor, no. Pero miren dónde me tiene el Señor. Unos son los deseos o los planes que uno tiene, otros son los planes que Dios tiene para con uno. Y iglesia, créalo, no hay oficio más digno de honra que este. Como ustedes saben, pues yo tengo mi profesión, pero no cambio este oficio por mi profesión. Me deleito, mi esposa es testigo, me deleito en escuchar, en investigar, en preparar, porque es un privilegio que Dios da, es un privilegio que Dios da. Por eso, varones, que están hoy aquí, el día que sientan el llamado de Dios para este ministerio, no lo desprecien. No lo desprecien ni por el brillo más grande que te pueda dar una posición secular. No lo desprecien. Hermanas, las jóvenes que están sin casarse, si algún día Dios te da el privilegio
de que un siervo de Dios se fije en ti para esposa, para ser esa compañera de milicia. No permitas que el brillo de este ministerio sea opacado por las penurias que ciertamente se pasa en ocasiones. No permitas. Y esposas de los pastores, no permita que el brillo de este ministerio sea opacado muchas veces por esas penurias que pasamos. Sean mujeres como su diseño original, ayudaidóneas. Ayudaidóneas para sus esposos. Iglesia, el esfuerzo que hacemos los pastores y predicadores, que aquí tenemos el grupo de predicadores, al preparar una predicación es grande. Es grande, es de días. No solamente en sentarse a sacar un bosquejo, sino días de oración, horas de meterse en comunión con el Señor. Es una labor dura. Y así como la labor que se desarrolla en una hora aquí parados en el púlpito, que ha comido tiempo de preparación, de esa misma forma que nos hemos esforzado para preparar la predicación, para separar horas de estudio, horas de oración, iglesia, de esa misma forma, de ese mismo esfuerzo, ustedes escuchen la palabra de Dios. Porque en el momento que lo escuchan con ese esfuerzo, serán abiertos sus ojos. Porque la palabra de Dios es la que está hablando. Es Dios mismo el que está hablando. No desprecie a sus pastores. No desprecien ese oficio pastoral. Por último, iglesia, Dios es tan sabio que hace un balance perfecto, tanto lo espiritual como lo físico. Y Dios ordena en su palabra y nos da las pautas en su palabra cómo deben los pastores dirigirse, tratar, gobernar, enseñar, predicar a la grey de Dios. Porque ustedes no es de nosotros, ustedes son de Dios. Y Dios da esas pautas. Pero de la misma forma que Dios nos ordena a nosotros cómo dirigirlos, también les ordena a ustedes cómo tratar a sus pastores. Tratar a sus pastores. No solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física. La parte física. Dios no se preocupa solo por nuestra alma. Dios se preocupa también por nuestro cuerpo. Y por eso le dice a la iglesia, y volvemos a 1 Timoteo 5, termino. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno ¿de qué? De su salario. De su salario. Amado Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido una noche más, Señor, estar reunidos, meditando, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Gracias porque este es un privilegio grande, Señor, este es un ministerio grande, con mucha responsabilidad que tú nos has puesto a nosotros, pero de mucha honra delante tuyo, Señor. De mucha honra delante tuyo.
Permite, Señor, que nuestros ojos siempre estén puestos en ti. Que nuestra mirada como iglesia, Señor, esté puesta en tu palabra. Y lo que tú dices, Señor, eso hacer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, de sacerdocio linaje escogido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de Iglesia, que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Para la próxima sigue, es ya el trato que debe tener la iglesia, pero cuando un pastor cae. ¿Cómo debe ser ese trato de la iglesia hacia los pastores? Son unos temas bien interesantes que maneja el apóstol Pablo. Por eso, aunque me he demorado